Ahí sí, esa persona planteaba que hay cierto control en el uso de insumos, ¿no? Ujú. Y bueno, de hecho la Argentina utiliza bastante menos insumos de los que debería, comparado con los países competidores, ¿no es cierto? La verdad que el chasis, digamos, entre comillas, de la agricultura hoy da como para justamente una intensificación del uso de insumos y tener a su vez, perdón, a su vez un rendimiento mucho mayor de lo que tenemos, ¿no es cierto? Eso vale tanto como para los bienes de capital como para, bueno, el uso de fertilizantes y el resto de los insumos, ¿no? Está bastante por detrás de otros países en ese sentido. Por estos días, cuando la sequía parece ser el eje, ¿no?, de la temática relacionada con el agro, yo siempre digo, muchas veces lo urgente tapa lo importante, y lo importante tiene que ver con la visión que tiene la ciudadanía respecto del sector agropecuario. Lloran cuando se inunda, lloran cuando hay seca, y a eso, Bumper, ¿usted qué le contesta? Y yo le digo Bumper porque así lo llamamos todos, ¿no? Está bien, está bien. Ha perdido casi la identidad de José. Eso, no, bueno, pero, no, yendo a este tema, no, la verdad que, bueno, la profesión, en general en el mundo, bueno, es conocida por justamente gente que, bueno, al producir digamos, a cielo abierto, tiene, ¿no?, vicisitudes Ujú. que por supuesto ponen a veces la producción, en riesgo, ¿no? Pero lo que no tiene el resto del mundo es justamente un tratamiento fiscal que sí lo tiene la Argentina y que justamente hace después muy difícil enfrentar años de penuria como el que estamos viviendo, ¿no es cierto? Es decir, cuando el Estado, digamos, atrapa la mayor parte de la renta del sector, lo que impide, digamos, de esa manera es justamente morigerar los efectos de años malos, ¿no? Por un lado, por no haber podido, digamos, capitalizarse y defender justamente con obras la falta de agua o los excesos, ¿no es cierto?, es decir, con riego o con drenaje, como también el hecho de tener reservas líquidas, justamente también para enfrentar una campaña nueva cuando la anterior no produce beneficios económicos, ¿no es cierto?, que es el caso nuestro. A su vez, a la Argentina tampoco hay crédito, digamos, ¿no? Es decir, hablar de tasas mayores en muchos casos al 100% a varios años hacen que justamente ante una normalización, digamos, de la economía eventual, queden muy caras, ¿no es cierto? Con lo cual, sí, el problema de la producción argentina y en realidad de la economía argentina en general es justamente una falta de rentabilidad producida por la extracción fiscal, ¿no? Una pregunta más en este caso, si usted me lo permite, vinculado con el tema de la ganadería, porque este espacio se llama Mitos y Realidades, ¿no? Y con el lugar común acerca de que es una de las actividades que más influye negativamente en el cambio climático. Y muchos mitos que incluso organismos internacionales divulgaron en el transcurso de este año, induciendo, por ejemplo, a no comer hamburguesas, e incluso algunos dirigentes y funcionarios hoy por hoy establecen fechas como para no comer carne. Hace muy poco, leí hace muy pocas horas, un hilo suyo en el que hace docencia respecto del tema. Sé que no lo puede hacer, cuán extenso era aquí en la radio, pero ayúdeme a que tanta gente le llegue esa información. Ah, bueno, no, es que justamente sí, hay afirmaciones, eso, digamos, es parte de una creencia, ¿no es cierto? Y eso es a nivel mundial, no es solamente aquí, No, ¿no? no. De que la ganadería, a través de las emisiones, sobre todo de metano, ¿no es cierto?, es el segundo, digamos, es la segunda industria que mayor cantidad de gases de efecto invernadero produce, ¿no? Pero bueno, eso, bueno, a mi criterio y al criterio de muchos, obviamente comete el error de no balancear todo lo que primero la actividad secuestra o fija de carbono, ¿no es cierto? Es decir, todas las actividades humanas, económicas emiten gases, por supuesto desde el transporte, la producción, digamos, de productos industriales, hidrocarburos, de lo que fuera, la calefacción misma, por supuesto que también la producción de alimentos y el transporte de los Claro. mismos, pero digamos, actividades humanas que secuestren carbono solamente hay tres.
Una es la agricultura, otra es la ganadería a través justamente de la producción de forrajes y de piensos, y otra la forestación. Y de estas tres actividades humanas que secuestran carbono, que son las únicas, frente a la multiplicidad, digamos, de actividades que tiene el hombre, solamente dos producen alimentos, y son las dos primeras que nombré, ¿no es cierto?, la agricultura y la ganadería. Y lo cierto es que la Argentina, con sus 277 millones de hectáreas, tiene 35, que eso, bueno, como yo dije antes, la verdad que debería ser mayor, bajo agricultura, y tiene otras 170 bajo ganadería de, obviamente, distinta productividad y distinta tasa de fijación de carbono, pero lo cierto es que, siendo el séptimo u octavo, ahora no recuerdo, país en extensión del mundo, y teniendo, digamos, solamente una importancia de alrededor del 0,5% del total de las emisiones mundiales, creo que es 0,54 lo que habían dicho, lo cierto es que captura carbono alrededor de 4 o 5% del total de las capturas del mundo, con lo cual la relación justamente es gracias a la agricultura y la ganadería, ¿no? Es una relación prácticamente de 9-1 con respecto a lo que emite. Y la verdad que, bueno, en ese sentido, atribuirle un aporte, digamos, negativo a la ganadería es totalmente errado, ¿no? Estamos conversando con quien nosotros llamamos Bumper Crop, que en realidad es el ingeniero agrónomo José Álvarez, esa es su denominación en Twitter, donde es un hombre muy activo, y además entiendo yo que, cuénteme, ¿se lo propuso o fue surgiendo naturalmente a partir de la respuesta que le iba dando a distintos tuiteros en redes? ¿Se propuso usted esto o surgió naturalmente comunicar el campo, hablar el campo y no del campo? No, bueno, es algo que yo por gusto lo vengo haciendo hace bastantes años, ¿no es cierto? Antes hacía en alguna otra plataforma, sí. Sobre todo, digamos, desde el conflicto de aquella vez de la resolución 125, ¿no? E incluso de antes de eso. Pero bueno, después Twitter tiene, digamos, esa particularidad de que las cosas que uno escribe quedan, ¿no es cierto? Con lo cual se puede volver a repasar y a repetir y lo puedo ver más gente, pero bueno, yo siempre sentí la necesidad de escribir, sobre todo, digamos, en un contexto, como dije primero, ¿no? Que yo creo adverso para la actividad y que no es adverso por casualidad, ¿no es cierto? Es decir, se ha ocupado muchas veces, incluso desde entidades estatales, de difamar, ¿no es cierto? Con lo cual me parece necesario que todos aportemos, digamos, los que por ahí estamos involucrados en la actividad, aportemos algo a la claridad de eso para el resto de la población, ¿no? José, ¿usted siente que esto está ocurriendo ahora en términos políticos, digamos, por la actual gestión o durante la gestión del kirchnerismo, para ser claros, o esta situación respecto del sector agropecuario se viene extendiendo? Y la próxima, ¿qué reflexión hace usted respecto de este año netamente electoral y si cree que puede haber alguna modificación en lo que resta de este 2023 que sea beneficiosa para el sector agropecuario, ya sea medidas o alguna otra cosa que no pase por el tiempo? No, yo creo que independientemente del color, y para no referirme a ninguna administración particular, claro, cada vez que hubo una necesidad de tomar recursos del sector, primero se recurrió a la difamación, ¿no es cierto? Ocurrió durante la década del 80, bueno, yo era chico, ¿no? Pero sí me acordaba, y de hecho hubo conflictos, ¿no es cierto?, con el sector en la década del 80, y recrudeció después del 2002, ¿no es cierto? Es decir, cuando se necesitó volver a restaurar las retenciones de las exportaciones. Y lo más grave es que incluso lo podemos comprobar en textos escolares, ¿no es cierto? Uno agarra cualquier texto de secundario, incluso de primaria, y ve, digamos, difamaciones que son parte del programa, digamos, educativo, ¿no es cierto? Con lo cual... Me permito aquí un paréntesis, si usted me lo permite, discúlpeme que lo interrumpa. Sí, es por favor.
favor. Es gravísimo, y me sumo a lo que usted dice, porque más allá de la difamación, yo vivo en el Gran Buenos Aires, por tanto tengo un hijo que cursa en un colegio parroquial del Gran Buenos Aires. Digo, son libros bonaerenses, que sabe usted que ahora se diferencian respecto de los de la ciudad de Buenos Aires o los de otras provincias. Y es gravísimo como ver que además se falsea la realidad, se utilizan datos que no son científicamente probados y los niños aprenden con esa concepción. Eso es muy grave. Y en realidad desde distintos ángulos, ¿no es cierto? Desde el origen de la tierra, es decir, desde el origen de la propiedad, relacionando, por ejemplo, los propietarios actuales o los productores actuales con eventos históricos que ocurrieron hace 200 años, y lo cierto es que la verdad muchos son descendientes de generaciones que vinieron mucho después, ¿no es cierto? Y no tienen nada que ver con el origen, si es que el origen ese fuera discutible o no, ¿no es cierto? Empezando por ahí, pero después, sobre todo, desde también del método de producción, ¿no es cierto? Atribuyéndole aparición de enfermedades incurables o contaminación de cursos de agua o de suelos o de un montón de otras cosas que tampoco son ciertas. Con lo cual, claro que sí, es una usina, digamos, de difamaciones que tiene por objetivo hacer digestible luego el tratamiento que le da el Estado, sobre todo fiscal, al sector, ¿no es cierto? Es decir, ponemos ante la sociedad a alguien que nos contamina, digamos que además tiene recursos, entendiendo además la economía como un juego de suma cero, y de hecho se repite, diciendo que a mucha gente le falta el dinero porque otro la tiene, ¿no es cierto? Desconociendo que la riqueza en realidad se crea, y mejor prueba, digamos, de que la riqueza se crea, que justamente la evolución de la economía mundial es clara, ¿no es cierto? Si no, seguiremos viviendo como en la Edad Media. Y bueno, son una serie de inexactitudes y de mentiras que justamente están destinadas a eso, ¿no es cierto? A hacer digestible luego el tratamiento que el Estado tiene con la actividad para los ojos, digamos, del resto de la sociedad.